Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean muy bienvenidos a esta conferencia titulada Rediseñando la calidad educativa, trabajo colaborativo e inteligencia aumentada en educación superior. Queremos saludar ante todo a quienes nos acompañan, autoridades de la Universidad Miguel de Cervantes, profesores, estudiantes, colaboradores, también a todos nuestros estudiantes de las distintas carreras vinculadas al ámbito educativo y también a todos quienes hoy nos acompañan. Contarles que esta actividad está organizada por la Universidad Miguel de Cervantes, específicamente por el Departamento de Vinculación con el Medio, la DPI, Departamento de Investigación e Innovación de nuestra Universidad Miguel de Cervantes, el Centro de Estudios en Educación CESE, el Magíster en Administración de Empresas y también la carrera de Licenciatura en Educación. Hoy día nos hemos unido esta tarde para conversar sobre la educación y principalmente por los múltiples desafíos que ésta enfrenta en un mundo cada vez más globalizado, cada vez más tecnologizado, con el ingreso de la inteligencia artificial y una serie de elementos que cambian nuestros paradigmas y nos obligan a estar en un contexto de continua actualización de conocimientos. En ese contexto, rediseñar la calidad en educación es un aspecto importante y hoy día contamos con la presencia de una destacada especialista en la temática. Hoy está junto a nosotros la doctora Cici Hidalgo Solorzano, quien es doctora en Ciencias de la Educación, licenciada en Administración Comercial y magíster en Gerencia Administrativa, académica de la Universidad Arturo Prat de la Facultad de Ciencias Empresariales. Pero antes de entregarle la palabra a nuestra importante panelista, le vamos a dar, para que nos dé la bienvenida institucional, a la doctora Carmen Bastida, quien también es parte del comité organizativo de este encuentro. Doctora Carmen. Muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes nos acompañan de diferentes latitudes del mundo. Acá le damos la más cordial bienvenida a esta charla que nos convoca y que nos une, ya que la calidad educativa siempre estamos en pro de buscar esta calidad educativa. Como dice el doctor Genaro, la doctora Cici Hidalgo Solorzano es académica e investigadora de la Universidad Arturo Prat, acá en Chile. Es especialista en gestión y calidad educativa, diseño curricular y transformación de la educación superior en contextos de alta complejidad, con formación en gerencia administrativa y una sólida trayectoria en docencia, investigación y gestión académica. Su trabajo se sitúa en la intersección entre pensamiento complejo, liderazgo transformacional e inteligencia aumentada, desde donde impulsa una mirada crítica y propositiva sobre los desafíos actuales de la educación superior. Fíjense que en esta conferencia vamos a abordar el desafío contemporáneo de rediseñar la calidad educativa en educación superior a pasos o a puertas de esta inteligencia artificial que nos está arropando. Entonces, aquí tenemos que rediseñar nuestro modelo educativo para seguir obteniendo siempre una calidad educativa. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Cici Hidalgo, que nos dará o nos deleitará con su expertise en esta materia educativa. Muchísimas gracias, doctor Genaro, la doctora Carmen Bastida, primero por la invitación. Y bueno, y es para mí un gusto de verdad compartir este espacio de conferencia de la Universidad Miguel de Cervantes. Y ante todo quiero decirles que hoy no vengo a describir un problema que venimos cuestionando como lo estamos abordando, sino más bien que vengo a través de una convicción simple pero no menor. Ya conocer la calidad educativa ya no puede verse o ya no se puede seguir pensando solamente como un cumplimiento de control o de evidencias acumuladas. Esa mirada fue esencial y sí, fue funcional en su momento, pero hoy resulta estrecha frente a lo que es la complejidad real de la educación superior. Entonces, desde esa premisa, quiero desarrollar tres ideas que se entrelazan. Ya, en primer momento, que la calidad educativa debe verse comprendida como una capacidad institucional y no solo como un dispositivo de control. Esa segunda capacidad debe fortalecerse profundamente a través de un trabajo colaborativo o a través de unas comunidades de conocimiento. Y como una tercera línea, vamos a decir que también entrelaza, pero también es bastante significativa, reconocer que la inteligencia aumentada puede convertirse en una aliada estratégica siempre que se fortalezca en el juicio académico y no que sea reemplazada por él. ¿Ya? Para entrar básicamente en discusión o en socialización a través de estas premisas o de estas líneas que se van a entrelazar este proceso o este proceso de socialización. Entonces quisiera comenzar no con una definición, sino más bien con una pregunta, ¿ya? Y que reflexionemos un poco sobre esto. ¿Puede
una universidad hablar de calidad si sus procesos siguen siendo fragmentados, solitarios y cognitivamente sobrecargados? Entonces, me interesa abrir con esta pregunta porque obliga a mover un poco el foco, ¿ya? Con frecuencia hablamos de calidad en educación superior, pensamos en estándares, en informes, en evidencias, en indicadores, en tasas, en mecanismos, y todo eso por supuesto que es importante y por supuesto que importa, pero la pregunta de fondo es otra. ¿Qué tipo de universidad estamos produciendo cuando la calidad se organiza desde la fragmentación, cuando el esfuerzo es aislado y la saturación es permanente? Entonces, más que una pregunta, más que preguntar, perdón, si tenemos mecanismos de calidad, habría que preguntarse si estos mecanismos están generando comprensión, articulación y una mejora real, que es lo que realmente así está diseñado y así está postulado de acuerdo a los criterios de la CNA. Entonces, desde ahí que aparece una primera relectura que quiero proponer y pasar de una noción de la calidad como control a una noción de la calidad como institución. Entonces, durante décadas, el aseguramiento de la calidad se consolidó como una arquitectura necesaria para ordenar, para regular, para evaluar el desempeño de las instituciones. Y en ese sentido cumplió un papel fundamental. Será injusto negarlo, ¿cierto? Después de tanto trabajo, será injusto negarlo. Sin embargo, también produjo un efecto no siempre o no suficientemente discutido en muchos contextos. La calidad comenzó a reducirse a un lenguaje de cumplimiento. Entonces, los que estamos en estos escenarios o lo que hemos vivido por estos escenarios, sabemos que es así. Entonces, donde el centro dejó de estar en el aprendizaje institucional y pasó a estar en la demostración de una consistencia formal. Y ahí aparecen cuatro síntomas que son bastante reconocibles. Cumplimiento como horizonte mínimo, se responde al estándar, pero no se transforma en la práctica institucional. Fragmentación organizacional. Cada actor resuelve su tramo sin inteligencia integrada y sin visión estratégica. Una sobrecarga permanente donde la calidad se vive con presión adicional y no como un recurso para pensar mejor. Y por supuesto, una evidencia sin aprendizaje. Se documenta mucho, se comprende poco, sofisticación burocrática, ¿no? Entonces aquí la calidad, decimos entonces, o podemos pensar entonces, o podemos reflexionar en decir, cuando la calidad se burocratiza, la institución puede volverse más ordenada en papel, sí, pero menos inteligente en su funcionamiento real. Entonces, en ese sentido, como les hablaba, frente a esto, la pregunta no es si debemos abandonar la calidad, sino cómo debemos rediseñarla. Y entonces, la calidad, les presento la primera tesis o la primera propuesta o la primera arista, por llamarlo de alguna forma. La calidad como capacidad institucional. La calidad como capacidad institucional, pero ahora con mejora, pero una mejora, pero con sentido, donde la capacidad no depende solo de las declaraciones, sino de la posibilidad real de analizar, de decidir, de retroalimentar y de transformar. Institucional, donde se pueda descansar, donde no se puede descansar exclusivamente en esfuerzos individuales heroicos o dispersos. Entonces hablamos ya donde esta realidad que se está señalando, que cuando hablamos de una mejora con sentido institucional, que no solamente descanse en estos esfuerzos individuales porque estamos comprometidos en un entorno. Y entonces en función de ello debe estar o debe desarrollarse lo que es la calidad institucional. De mejora, no es un estado fijo, es una dinámica de revisión permanente del desempeño y con sentido. Y entonces aquí nos cambiamos o cambiamos un poquito la realidad. Con sentido, porque no basta con mejorar técnicamente si no sabemos para qué, para quiénes y con qué efectos formativos, éticos y sociales nosotros vamos a mejorar. Entonces se nos pide constantemente mejorar. Mejorar, mejora académica, pero estamos mejorando realmente con sentido. O sea, ¿estamos mejorando para qué? Estamos mejorando porque técnicamente, para cumplir con los estándares de calidad, o porque de alguna forma nos debemos a un conglomerado, a una gran institución o a un tercero. Entonces allí nuestra reflexión que debemos hacernos de todos los espacios de las instituciones. Entonces, esta relectura, por supuesto, que está en sintonía con el marco actual de lo que nos señala la CNA, el Consejo Nacional de Acreditación, ¿ya? Que desplaza la mirada hacia la consistencia interna, los resultados, los mecanismos de autorregulación y el uso de información para la mejora continua. Los criterios y estándares del subsistema universitario se organizan en 5 dimensiones y 14 criterios, precisamente para observar cómo las instituciones gestionan sus procesos, sus resultados y su capacidad de mejoramiento. Entonces, de allí que
el CNA hoy, primer movimiento, en función a esa primera premisa. El CNA hoy, el nuevo marco de acreditación universitaria. 5 dimensiones, 14 criterios de evaluación. Enfocados estas 5 dimensiones en docencia y resultados de formación, gestión estratégica y recursos, aseguramiento interno de la calidad, vinculación con el medio, investigación, creación e innovación. Y estas 5 dimensiones, bien formulados y bajo estos criterios, fue lo que llevaron básicamente o específicamente a la Universidad Miguel de Cervantes a acreditarse desde el octubre del 2025 hasta octubre del 2028. 3 años de acreditación, posiblemente bajo un constante y esfuerzo continuo, pero entonces la pregunta es, ¿fue fragmentada? ¿Fue básicamente orientada? Y eso ya lo vamos a revisar. Entonces, la autorregulación no es solo un control, es la capacidad de comprender, corregirse y proyectarse. Entonces, la CNA no está pidiendo solo que las universidades tengan normas o dispositivos formales, está exigiendo o nos está pidiendo que demuestren su capacidad de autorregulación, consistencia entre propósitos y resultados, mecanismos efectivos de mejora continua. Los estándares actuales están organizados en 5 dimensiones y ya lo dijimos en 14 criterios, y lo que supone una mirada mucho más sistémica sobre lo que son estos 5 dimensiones que nos presenta la CNA. Entonces, la calidad deja de ser solo lo que mostramos y pasa también a ser lo que somos capaces de comprender y transformar. Entonces, es por eso que desde esta lectura más madura, ya viéndolo desde lo que realmente nos solicita la CNA, no debería verse solo como una exigencia externa, sino como un marco que empuja a las universidades a fortalecer su inteligencia institucional. Entonces, la autorregulación no es solo control, es capacidad de comprender, corregirse y proyectarse. Y entonces a veces cuando nosotros estamos en estos procesos de acreditación, en estos procesos de saturación para cumplir con lo que es la calidad, entonces vemos y comprendemos exactamente qué es lo que nos está exigiendo la CNA. Entonces siempre nos llevamos por un proceso de reflexión y autorreflexión, ¿ya? Pero esa inteligencia institucional no se produce sola, requiere de vínculos, entonces requiere de una circulación de conocimientos y una capacidad de trabajo compartido. Entonces, de allí que presento como segundo movimiento el trabajo colaborativo. Entonces, los estudiantes o los participantes de la escuela de la Universidad Miguel de Cervantes, entonces trabajan bajo estas premisas de trabajo colaborativo. Entonces, con frecuencia pensamos la calidad de sus expresiones visibles, o sea, lo que vemos en las normas, en sus matrices, en sus informes, en sus indicadores, en sus paneles, en sus comités, perdón, pero hay una infraestructura menos visible, ¿ya? Y muchas veces más decisiva, y es la infraestructura relacional de la calidad. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo a través de ese trabajo colaborativo podemos, de alguna forma, mostrar lo que es realmente la calidad de nuestras organizaciones, en este caso de la Universidad Miguel de Cervantes? Entonces, sin ese sentido o sin ese tejido, la calidad se vuelve una actividad administrativa más. ¿Ya? Entonces, con este tejido, la calidad se vuelve una capacidad, se vuelve bajo una capacidad universitaria. Entonces, en otras palabras, la calidad no solo depende de buenos instrumentos, como lo habíamos señalado, no solamente depende de matrices, de informes, de indicadores, sino que también depende de las buenas conversaciones que tengamos institucionalmente. Entonces, sin colaboración, la calidad se vuelve un procedimiento, una actividad administrativa, un esfuerzo aislado y disperso. Con colaboración, la calidad se vuelve un aprendizaje. La capacidad universitaria es compartida, la inteligencia institucional está integrada. Entonces, en síntesis, podemos decir que sin colaboración la calidad se convierte en procedimiento y con colaboración se convierte en un aprendizaje organizacional. De allí que en este segundo movimiento, en esta segunda premisa, visualizamos y determinamos que efectivamente no necesitamos solamente de medir esos instrumentos, sino de cómo nos relacionamos, qué tan efectivo es a través de comunidades de conocimiento, ya entonces podemos partir o comenzar a emerger esa nueva realidad. Entonces, de aquí que aparece la categoría que me parece particularmente fértil, que son las comunidades de conocimiento. Entonces, las comunidades de conocimiento, entramados para la mejora institucional. Entonces, entramados formales e informales, donde distintos actores universitarios comparten saberes, interpretaciones, evidencias, datos y criterios para mejorar la práctica institucional.
Y cuando hablo de comunidades de conocimiento no me refiero simplemente a grupos de trabajo, me refiero a entramados formales e informales, donde distintos actores universitarios comparten saberes, como ya lo he señalado, interpretaciones, experiencias, datos, criterios y todo con el fin de buscar esta mejora en la práctica institucional. Entonces, estas comunidades pueden observarse en los tres, o por lo menos en tres niveles de lo que es la comunidad universitaria. Desde el nivel micro lo podemos ver a través de lo que son las aulas, las asignaturas, el equipo docente, la evaluación y la retroalimentación. Y entonces preguntarnos cómo se comparte ese saber pedagógico útil o cómo hacemos de este saber o de este enlazado o de a través de estas comunidades de conocimiento, cómo se comparte el saber pedagógico que sea útil y que sea realmente efectivo y que dé respuesta a esa, de alguna forma, esa mirada que nos está mostrando la CNA. Desde un nivel meso, las carreras, los comités curriculares, las unidades de apoyo, las direcciones académicas, y entonces aquí siempre preguntarnos cómo se articulan las decisiones con las evidencias o las decisiones y las evidencias. Y desde un nivel macro, entonces la gobernanza, el gobierno universitario, el aseguramiento de la calidad, la vinculación, la investigación, las redes externas, cómo están funcionando, cómo se aprende la universidad como sistema, ya considerando la universidad como un sistema abierto, cómo nos estamos relacionando y cómo a partir de estas comunidades de conocimiento nos estamos alimentando, ¿ya? Entonces esta lectura conversa directamente con el modelo educativo de la Universidad Miguel de Cervantes, ¿ya? ¿Y por qué lo digo así? Porque la Universidad Miguel de Cervantes pone en el centro al estudiante bajo un aprendizaje autónomo, bajo un docente facilitador. Entonces, de alguna forma, busca o quiere estar en sintonía con con los lineamientos que nos presenta la CNA. Entonces, esta promesa educativa requiere precisamente de comunidades de conocimiento que la hagan visible, ¿ya? Y ahora bien, si la calidad requiere de un trabajo colaborativo y comunidades de conocimiento, la pregunta siguiente es cómo potenciar esa capacidad en contextos de alta complejidad. Entonces, como le decía el doctor Genaro en un principio, entonces debemos dar respuesta a comunidades que hoy o que al día de hoy se vuelven más complejizantes, a realidades más complejizantes y donde debemos de responder también con actitudes o con herramientas más complejizantes. Y de allí que entonces se nos presenta la inteligencia aumentada. No quiero, y quiero aquí ser bastante precisa, no, la idea no es hablar de lo que es la inteligencia artificial en clave, en moda, ni tampoco a manera de apocalíptica. Me interesa hablar más bien de la inteligencia aumentada, es decir, ¿cómo entendemos la inteligencia aumentada? Entonces, entiendo la inteligencia aumentada como el uso estratégico de sistemas y herramientas basadas en inteligencia artificial para ampliar las capacidades humanas de análisis, síntesis, interpretación, organización, anticipación y diseño, sin sustituir el juicio académico, ético ni institucional. Entonces, reconocer la inteligencia artificial, por supuesto que sí, debemos reconocer la inteligencia artificial, porque es algo que ya tenemos, está aquí con nosotros. Y entonces, pero ¿cómo aprendemos a convivir con esa inteligencia artificial cuando entonces llegamos y lo ponemos en el plasma de lo que es esas capacidades humanas, como lo decía aquí, de análisis, de síntesis, de interpretación, ya? Y de alguna forma, sin sustituir el juicio académico, es decir, que la inteligencia artificial la tomemos, pero ya sin sustituir este juicio, esta comprensión, esto ético y este juicio académico, ético e institucional que nos ha costado durante mucho tiempo, esa formación, esa capacidad, ese conocimiento, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de inteligencia aumentada, el centro vuelve a estar nuevamente en el sujeto, ¿ya? Entonces, en ese sujeto universitario, en el docente, en el directivo, en el analista, que bajo su conocimiento entonces viene a entrelazar o con la ayuda de la inteligencia artificial viene a fortalecer esos procesos. Entonces, por eso es que tomamos como referencia que no es la inteligencia aumentada, no es el conocimiento propio del ser humano, sino es la combinación de las dos lo que va a generar esta inteligencia aumentada. Entonces, la inteligencia aumentada no viene a reemplazar la expertise académica, la va a volver más estratégica. Entonces, con inteligencia aumentada tenemos un proceso automatizado, un reemplazo, una eficiencia. La conversación se desliza hacia el desplazamiento del sujeto universitario, pero con la inteligencia aumentada, el centro, como les digo, vuelve nuevamente al sujeto universitario.
a ese docente, a ese directivo, a ese analista, a ese investigador, a ese estudiante, y sus capacidades son extendidas. Y entonces de allí que se convierte en un elemento estratégico para dar respuestas efectivas y, por supuesto, asertivas en función a lo que nos exigen las realidades del CNA, o de la CNA. Entonces, la inteligencia aumentada, como les digo, no reemplaza la expertise académica, la vuelve más estratégica. Entonces, la cuestión entonces no es usar o no, o usar manos, o usar más o usar menos tecnología, sino en qué condiciones puede contribuir de verdad a la calidad educativa. Entonces vamos a ver lo que esa inteligencia aumentada puede aplicarse o en cuatro planes donde la aplicación de la inteligencia aumentada puede verse efectiva en lo que es la calidad educativa. Entonces, la inteligencia aumentada puede verse especialmente relevante en cuatro planes. Aquí los tenemos: docencia, aprendizaje, aseguramiento de la calidad, gestión curricular, investigación y mejora. En docencia de aprendizaje, donde puede apoyar en los diseños de actividades, en generación de materiales, en análisis de desempeño, en retroalimentación oportuna, ¿ya? Porque es conocido que con la inteligencia artificial, por supuesto que somos más efectivos, más productivos, pero cuando tenemos la inteligencia artificial y la combinamos con la inteligencia humana, entonces vamos a tener una inteligencia aumentada y donde los elementos que se van a generar, por supuesto, van a ser más asertivos, donde combinamos estas dos realidades, ¿ya? Desde un segundo plano, la gestión curricular, donde permite analizar coherencias entre perfil de egreso, resultados de aprendizaje, evaluaciones y trayectoria formativa. ¿Y no es esto lo que nos está exigiendo la CNA? Entonces, siempre hacer una autorreflexión en función de cómo la inteligencia aumentada, ya a partir de una combinación de la inteligencia artificial y una inteligencia humana, entonces puede ser más asertivo en función a lo que nos está exigiendo la CNA. Entonces, tercero, en aseguramiento de la calidad, donde puede apoyar específicamente la sistematización de informaciones y brecha en las lecturas del seguimiento de mecanismos y organizaciones y en evidencias de esa autorregulación. Y cuarto momento o un cuarto plano en investigación y mejora. ¿Ya? Donde facilita una revisión de la literatura, análisis comparados, identificación de patronos y apoyo en el diseño de soluciones. La inteligencia artificial mal gobernada acelera procesos. La inteligencia aumentada, bien orientada, amplía la comprensión. Entonces, porque aquí hay una advertencia crucial, pues, o debemos algo que debemos de alguna forma sostener. La inteligencia aumentada no mejora automáticamente la calidad si se introduce en culturas institucionalmente fragmentadas, como lo veíamos en un primer momento. Sin criterio compartido, lo que se hace es acelerar la fragmentación. Si se utiliza o si se usa solo para producir documentos, entonces lo único que estamos aumentando es la burocracia, ¿ya? Y es lo que se quiere estar evitando, o es lo que se quiere evitar cuando estamos haciendo calidad educativa. Entonces, la inteligencia mal gobernada acelera los procesos, la inteligencia aumentada, bien orientada, amplía la comprensión. Pero ese problema, o por eso el problema de fondo no es tecnológico, es pedagógico, es organizacional y es ético. Entonces, de allí que un punto fascinante de esta conferencia es que no propone una agenda exógena a la Universidad Miguel de Cervantes. Al contrario, la inteligencia aumentada y las comunidades de conocimiento viene a dialogar básicamente con definiciones ya presentes en su propia identidad institucional. Entonces, la Universidad Miguel de Cervantes declara un modelo educativo centrado en el estudiante en cuanto a personas, asume una concepción de aprendizaje significativo y autónomo, concibe el docente como facilitador, guía y tutor y entiende la formación no solo como profesionalismo, sino también como una formación integral. Entonces, además, la institución se compromete a generar espacios dinámicos, organizacionales que permitan una formación de calidad. En este sentido, el trabajo colaborativo y la inteligencia aumentada no son accesorios, ya son condiciones posibles para profundizar ese modelo educativo, hacerlo más coherente y fortalecer su capacidad en respuesta frente a escenarios complejos. Entonces, y esta alineación que se genera en cuanto a lo que es el trabajo colaborativo, las comunidades de conocimiento y la inteligencia aumentada, es también plenamente consistente con las políticas y el sistema de aseguramiento de la calidad interna de la propia universidad. Entonces, de allí que estamos, de alguna forma, dando respuestas efectivas y asertivas en función de lo que es nuestro modelo o lo que es el modelo educativo de de la Universidad Miguel de Cervantes, con los lineamientos o las exigencias que nos exige la CNA. Entonces,
El modelo de aseguramiento de la calidad de los objetivos de desarrollo y objetivos de desarrollo sostenible también están alineados en función de lo que es esta propuesta que hacemos o que estamos conversando en el día de hoy, lo que es la inteligencia aumentada y lo que son las comunidades de conocimiento, ¿ya? O los trabajos colaborativos. Entonces, la política de aseguramiento de la calidad de la Universidad de Miguel de Cervantes declara perdón, su quehacer hacia la mejora continua y hacia una cultura de calidad transversalmente articulada con la misión y la visión y los propósitos institucionales. Y entonces, asimismo, el modelo de aseguramiento interno se organiza de una lógica sistemática y de mejora continua, apoyada en el ciclo de Deming, ¿ya? Donde de alguna forma vamos a planificar, hacer, verificar y actuar es relevante porque muestra a la universidad o muestra que la universidad ya dispone de una base institucional para pensar la calidad no solo como control, sino como proceso permanente de evaluación, aprendizaje y ajuste. A esto se le suma la lectura de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente en su objetivo número 4, en su objetivo número 9, en su objetivo número 17, ya que de manera articulada proponen alcanzar esas metas compartidas a través de estos tres marcos: educación inclusiva, equitativa y de calidad, de aprendizaje a largo plazo, desarrollo de capacidades tecnológicas e innovación institucional, colaboración multiactor, redes y alianzas para movilizar el conocimiento. Entonces, aquí estamos viendo o evidenciando que la inteligencia aumentada, viéndolo desde los objetivos de desarrollo sostenible y en función con lo que es el modelo educativo que presenta la universidad, están en totalmente armonía o están totalmente armonizados con lo que son los criterios de la CNA, ¿ya? Entonces, lo que pasa es como que evidenciar, o lo que nos falta es evidenciar esta postura que estamos presentando o estos lineamientos que se están presentando en la noche de hoy. Y con eso llegamos a un punto decisivo. Entonces, ¿qué significa realmente rediseñar la calidad educativa hoy? Entonces, rediseñar la calidad educativa no es digitalizar lo mismo. La calidad del futuro no será la que solo mida más, sino la que comprenda más. No será solo la que reporte mejor, sino la que articule mejor la inteligencia humana, conocimiento compartido y criterio institucional. Entonces, de allí que rediseñar la calidad educativa, una universidad de calidad no solo será aquella que de alguna forma produzca más evidencia, sino aquella que logre articular mejor esas capacidades. La verdadera innovación es lograr que las universidades piensen mejor con ella, es decir, con la inteligencia artificial, sin dejar de pensar por sí misma, ¿ya? Entonces, de allí que el reto para nosotros será rediseñar esa calidad educativa, integrando esta inteligencia aumentada, estos indicadores estas comunidades de conocimiento a través de un trabajo colaborativo, donde de alguna forma nos invita a pensar en una transformación, pero en una transformación real. Y entonces hoy quiero compartir con ustedes ciertos estudios que se han hecho ya o ciertas declaraciones, porque no vamos a hablarlo desde el punto de vista de lo que son las declaraciones. Hoy sabemos que esto no es mejor, que la UNESCO ha definido las competencias hacia lo que son hacia lo que es el 2030. Entonces, debemos preguntarnos, ¿sabemos cuáles son? ¿Sabemos por qué son necesarias? Entonces, debemos reconocer que el problema ya no es conceptual, es un problema estructural. Entonces, no estamos fallando en identificar lo que nuestros estudiantes necesitan aprender. Estamos fallando en rediseñar los sistemas que deberían permitir que eso ocurra. Mientras esa brecha perdón, la calidad educativa seguirá siendo más un discurso que una realidad transformadora. Por eso, hablar hoy de calidad educativa es hablar de colaboración, es hablar de rediseño institucional y de una inteligencia ya no humana, ya no artificial, sino la combinación de esta que va a ser una inteligencia aumentada. Entonces, preguntarnos hoy día o en la noche de hoy, a mí me gustaría que hiciéramos una reflexión referente a esto. ¿Estamos realmente preparados como universidades para formar a quienes deberán sostener el mundo que viene? Y ahí es donde hoy se juega de verdad lo que es la calidad. Tomo como referencia a Pablo Fier: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Muchas gracias. Agradecemos la importante presentación y esta nueva forma, o no nueva, pero necesaria forma de poder conceptualizar lo que es la educación en un contexto evidentemente de cambio y desde un parámetro bastante interesante que tiene relación con
ver la inteligencia como esta inteligencia aumentada, como una forma de conceptualizarla de una manera más amigable y colaborativa, que es muy importante. En ese sentido hay una pregunta, doctora Sisi, que se plantea, que habla de cómo llevar este proceso también a los aspectos de la formación pedagógica de los jóvenes. Hoy día los jóvenes tienen una dependencia a lo que es el uso de las tecnologías, principalmente de la inteligencia artificial, lo cual evita los procesos de generar teorías por sí mismo o por jugar desde la colaboración mutua y no depender tanto de estas herramientas que llegaron para quedarse, evidentemente. Desde su expertise, ¿cómo nosotros podemos trabajar no tan solo desde el nivel macro, sino desde el nivel de aula, esta compleja situación que afecta, yo creo que a todos los colegas, que tiene que ver con estos estudiantes dependientes del uso de estas tecnologías, la cual de repente deja de lado un poco también sus procesos autónomos de pensar y teorizar, y de qué manera podríamos generar herramientas pedagógicas que sean o que permitan la dualidad de esta inteligencia aumentada y no tan solo la dependencia de la inteligencia artificial. Sí, bueno, agradezco la pregunta. Fíjese que yo creo que es una inquietud que tenemos todos los docentes, todos los académicos. Hoy en día debemos reconocer, como ya lo hemos dicho en la socialización, debemos reconocer que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Entonces, de allí el reto es para nosotros los docentes, los académicos, de formar ciertas estrategias o de generar ciertas estrategias de aprendizaje que de alguna forma conlleve a un pensamiento más crítico, donde de alguna forma el estudiante como centro de generación de conocimiento, entonces lo ayudemos a profundizar. Yo creo que no, por ejemplo, yo creo que no vale la pena el hecho de negar la posibilidad de que un estudiante trabaje con inteligencia artificial. Debemos en todo caso ayudarlo a trabajar con la inteligencia artificial. ¿Y cómo ayudamos desde la inteligencia aumentada? Nosotros tenemos el conocimiento de alguna forma, ya, porque somos los académicos. Somos los académicos lo que de alguna forma estamos allí responsables, lo que nos hacemos responsables de esa enseñanza o de ese aprendizaje. Entonces, con la inteligencia artificial, pero con el conocimiento de nosotros, generamos esa inteligencia aumentada y a partir de allí crear estrategias que generen en ello un pensamiento más crítico, sin dejar de utilizar la inteligencia artificial porque llegó para quedarse y eso es algo que lo tenemos que siempre reconocer, pues ya lo tenemos que de alguna forma evidenciar. Entonces, no es el hecho que no lo utilicen, el hecho que lo utilicen con responsabilidad y esa responsabilidad viene asociada a un conocimiento, pero ese conocimiento que ellos están asumiendo, un conocimiento que nosotros le estamos traspasando a esos estudiantes. Entonces, la responsabilidad, o vamos a decir la responsabilidad, más que responsabilidad, es un reto. Crear estrategias y yo al día yo estoy creando estrategias innovadoras porque yo siempre le he dicho que los estudiantes siempre tenemos que ir como que un paso más adelante, porque mientras uno está tratando de aprender algunos modelos de inteligencia artificial, resulta que los estudiantes ya no llevan un camino avanzado y ya conocen inclusive, bueno, cómo hacer para que el profesor no se dé cuenta que estoy trabajando con inteligencia artificial. Y eso no sería el problema. El problema es saber, ¿está efectivamente utilizando el conocimiento, está aprendiendo realmente de esta teoría, está utilizando la inteligencia o está fomentando la inteligencia aumentada, es decir, conocimiento más inteligencia artificial? Entonces, de allí que pudieran generarse estrategias, como le digo, innovadoras y dar respuestas oportunas a estos estudiantes que vienen a desarrollar, que son las responsabilidades en el día a día. Aquí hay mucha discusión respecto al tema, principalmente desde tocándolo desde esta visión. En Chile hace poco apareció una normativa legal que prohibió el uso de teléfono en el aula y también de parte no tan solo de los estudiantes, sino de los profesores. Y a mí me recuerda, yo soy periodista, la satanización de la televisión en un momento cuando uno era pequeño, donde la televisión era satanizada porque no educaba, supuestamente, y simplemente era una herramienta de entretención y sin entender que la educación, la televisión independiente que educara o no lo quisiera hacer, educaba igual, porque obviamente era un elemento sociabilizador dentro de un contexto. En ese mismo sentido, aquí hay una duda respecto a ese mismo punto y preguntan desde la experticia de la doctora Sisi, ¿qué opina de esta norma y qué opina de esta estructura en la cual sataniza a este medio y también complica a muchos profesores que utilizaban este medio como un elemento planteándolo desde la misma premisa que usted acaba de dar a conocer, que es un medio que llegó para quedarse, que no podemos cerrar los ojos frente a un elemento que es parte
de los procesos sociabilizantes de los niños, que los mismos padres le pasan un teléfono desde muy corta edad y que lo hacen parte de su propia estructura. Estamos frente a una cultura de cyborg, digámoslo así. Todos estamos frente a nuestro teléfono y lo ocupamos no tan solo para llamar, incluso solo un dato, en Corea del Sur hoy día el castigo por el robo de teléfono es mucho más alto porque el teléfono no es tan solo un elemento de conversación, es un elemento donde uno guarda información, su cuenta bancaria, están mis amigos, está mi fotografía, tiene un valor no tan solo como un elemento comunicativo, sino un elemento societal. ¿Cuál es tu opinión entonces, doctora Sisi, respecto a esta normativa y si encuentras que de alguna manera tiene sentido o hay algunas cosas que podría, no sé, estar un poco alejado de la premisa que planteaste que era de que este artefacto llegó para quedarse y es parte de nuestra forma de sociabilizar? Y aquí yo quisiera ser bastante, bueno, bastante cuidadosa en cuanto a lo que es el discurso que se da. Yo pienso que ver el teléfono como tal, o el uso tecnológico del teléfono a partir de lo que son las redes sociales, y yo creo que de allí partió el mensaje, pues el uso del teléfono, las redes sociales, que es lo que está de alguna forma incitando a jóvenes o a un ambiente más agresivo. Ya entonces viéndolo desde ese punto de vista, por supuesto que sí se tienen que hacer ciertos correctivos, o por supuesto, o posiblemente cierta vamos a decir, ciertas limitaciones en cuanto al uso. Ahora, en cuanto a lo que es el conocimiento como tal y determinar que a través del teléfono, que pudiera ser el teléfono, pudiera ser la computadora, pudiera ser cualquier otro medio que de alguna forma nos brinde información. Entonces, negarnos a la posibilidad de que este uso tecnológico nos va a brindar información y que vamos a ser más productivos, combinándolo así, como les digo en primer momento, bueno, este uso productivo va a ser eficiente en la medida de que se combine con el conocimiento. Tenemos la inteligencia, pero si lo combinamos con la inteligencia, entonces va a ser una inteligencia aumentada, ¿ya? Entonces, yo creo que el uso debería ser de alguna forma restringido en cuanto a lo que son las redes sociales y ya para un cierto número de estudiantes, ¿ya? Pero en cuanto a lo que es la conocer o buscar la información más efectiva y de manera productiva y eficiente, estoy totalmente, o sea, apoyo el uso de este dispositivo para esos fines, pues para fines totalmente en cuanto sirva siempre para fortalecer el conocimiento. Entonces, como le decía a usted, doctor, no nos podemos negar a la posibilidad de que la inteligencia artificial llegó para quedarse, igual como llegó la televisión en su momento, igual como llegó la radio en su momento. Entonces, este es otro dispositivo, otra realidad que también llegó para quedarse. Lo que tenemos es que darle un uso un uso apropiado en cuanto a lo que es lo real o en cuanto al contenido que éste se está desarrollando, pues, o que éste esté desarrollando. Dentro de lo mismo, y para ir cerrando, también un aspecto que se repite tiene relación con, en base a esta realidad y en base a este escenario, el cual ya, como bien planteamos, está en nuestra vida. Hay inteligencia artificial en WhatsApp, hay inteligencia artificial en X, en todo. Ya tenemos un acceso a la mayoría de las personas, ya no es algo tan lejano. ¿Cuáles vendrían siendo los desafíos para nosotros los docentes? ¿Cuáles serían nuestros desafíos y qué barreras tendremos, perdón, que romper para enfrentar este elemento? Bien, porque hoy día estamos frente a un escenario donde hay muchos profesores que egresaron de la carrera ya hace 10 años, 15 años, donde estos elementos no existían y obviamente muchos de ellos se encuentran con este elemento y por lógica tienden a tener un poco de miedo o simplemente a satanizarlo. En ese contexto, ¿cuáles serían los desafíos que tendríamos que enfrentar quienes nos dedicamos a la educación para poder sacarle provecho? Sí, bueno, yo considero que uno de los herramientas es sí en trabajar en sintonía con estas nuevas realidades que nos presenta la educación como tal. Pues entonces, cuando tenemos el conocimiento, ¿qué pasa? Que siempre va a haber resistencia al cambio. La resistencia al cambio va a estar presente en todos los momentos de nuestras vidas y en toda la realidad y en todas las instituciones. Entonces, existe resistencia al cambio cuando nosotros fuimos formados posiblemente en otra época, gracias a Dios, digo yo, en otra época donde existían los libros, donde existía bueno, las formas de alguna forma concientizar y el aprendizaje era un poco más efectivo, pero tenemos otra realidad y tenemos que adecuarnos a esta realidad. Entonces, ¿cómo nos adecuamos a esta realidad? En la medida de que nosotros seamos críticos con estos aprendizajes, es decir, generar conocimiento que de verdad sean críticos, que respondan no solamente a, mira, si queremos, veía yo en estos días o estaba consultando en estos días un artículo y entonces si nosotros les vamos a brindar a los estudiantes aquellos que ellos pueden buscar rápidamente en Google o en cualquier inteligencia artificial, entonces, ¿qué clase de formadores estamos siendo? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos buscar esas herramientas para crear
aprendizaje donde generemos un nuevo conocimiento, una nueva, vamos a decir, una nueva formación de estudiantes o de profesionales que estén capacitados para ser críticos, críticos en el buen sentido de la palabra, donde de alguna forma puedan refutar o puedan discernir en función de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, como siempre lo digo, la responsabilidad, tenemos nosotros una gran responsabilidad como docentes. No vamos a dejar de utilizar la inteligencia artificial, porque dejar de utilizar la inteligencia artificial es quedarnos atrasados o desfasados en función a unos estudiantes que se están formando y que, como les digo, ya conocen posiblemente todas las herramientas artificiales. Porque bueno, porque las mismas redes sociales o las mismas o los mismos medios de comunicación de alguna forma nos invitan o nos señalan cuáles son las más efectivas. Inclusive hay inteligencias artificiales y está en todas las redes sociales inteligencias artificiales para que tu profesor no determine que estás utilizando inteligencia artificial, o para que tu profesor no descubra que estás utilizando inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo nosotros podemos formar con los mismos instrumentos con que nosotros fuimos formados? No, porque estamos en presencia de otra realidad. Estamos en presencia de otra generación, donde una generación que tenemos que invitar a ser críticos, a pensar, a repensar, y por eso es que el escenario o la temática que hemos presentado en la noche de hoy es en virtud de rediseño, porque si nos quedamos con lo que está formado, con lo que está establecido, entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que ir avanzando en la medida de que se están generando nuevas inquietudes y en la medida de que las exigencias a nivel de educación y a nivel de sociedad también nos las estén presentando, pues. Entonces, el reto siempre será nosotros como docentes formarnos, actualizarnos, estar en constante revisión, utilizar las herramientas y las estrategias de aprendizaje innovadoras. Entonces, ahora, bueno, para buena noticia para nosotros es que también existen inteligencias artificiales que nos permiten conocer cuáles son esas herramientas que invitan a pensar a los estudiantes. O sea, que no tenemos, no tenemos, ¿cómo se llama? De alguna forma estamos allí, pues lo tenemos claro, lo tenemos a la vista. Para ir cerrando, estimada doctora Sisi, estimada doctora Carmen y también todos nuestros invitados, se repite un poco porque obviamente el eje lo estamos viendo desde el profesor, pero también se habla, y acá hay dos consultas, una especialmente de la señorita María Illana y de la señorita Alma Villamizar, las cuales hablan de temas que lo quiero tratar y voy a intentarlos unir. Básicamente se visualiza cómo visualizamos la integración de la IA para la estandarización de la educación, pero también se hace necesario desde la mirada también de la universidad y del mundo también de las futuras acreditaciones de las instituciones, la necesidad también de actualizar los planes y programas de cada una de nuestras carreras y universidades en relación a esta inteligencia aumentada, dado que al parecer esta es una corriente que no va a cambiar y que apunta también a esta necesaria, no sé si la palabra es modernización o si no simplemente el asumir de que este elemento viene a modificar todo. Tendríamos que actualizar los planes y programas utilizando esta temática como centro en vista de que estamos frente a una de los elementos, yo creo que más importantes dentro de lo que es el desarrollo humano en los últimos 100 años. Sí, y se los conversaba en la medida que estaba haciendo la presentación, y yo les señalaba que existían por lo menos cuatro planos donde la aplicación de la inteligencia aumentada en la calidad educativa iba a ser fundamental. Pues la docencia en el aprendizaje, porque con la inteligencia aumentada tenemos la inteligencia artificial que de alguna forma genera lo que es la efectividad y la productividad, pero con el conocimiento humano o con esa realidad humana, entonces los diseños y actividades que se generen en función de lo que es esto van a ser más productivos. En función de también de ese análisis, de analizar el desempeño estudiantil con las nuevas estrategias de aprendizaje que se puedan desarrollar. Es decir, los cuatro elementos, los cuatro pilares van enfocados hacia lo que es la docencia, el aprendizaje, la gestión curricular, donde vamos a tener una coherencia más, si se quiere, en términos de productividad, bueno, alcanzado. ¿Por qué? Porque vamos a tener una coherencia que va a estar enfocado hacia lo que es el perfil de egreso con los resultados de manera inmediata, porque vamos a utilizar la inteligencia artificial y por supuesto con aquella apreciación de lo que es el conocimiento que nosotros podamos otorgar. Ya, entonces esa articulación de las dos, entonces esa inteligencia aumentada va a, lo que se quiere es que de alguna forma los procesos de articulación, de actualización curricular, basado en datos, pero con la inteligencia aumentada, perdón, con
con el conocimiento humano, entonces se genere una inteligencia aumentada, es decir, la efectividad y la productividad va a ser más eficaz, pues. Entonces, y asimismo el aseguramiento de la calidad, es decir, en los cuatro pilares fundamentales que viene a ser la docencia, la gestión curricular, el aseguramiento de la calidad y la investigación y la mejora. Ahora, podrían preguntarse, bueno, ¿y por qué no en la vinculación con el medio? Porque la vinculación con el medio precisamente está adecuado a lo que son las comunidades de conocimiento, ya a esos trabajos colaborativos. Entonces, de alguna forma, cuando se hace un efectivo vinculación con el medio, de alguna forma también se está desarrollando esas comunidades de conocimiento y ese trabajo colaborativo que debería ser efectivo y por supuesto que debe estar en resguardo, debe trabajar en sintonía con esta inteligencia aumentada y generar esta calidad educativa que es lo que estamos señalando en la noche de hoy. También le señalaba que una inteligencia mal gobernada acelera los procesos, pero una inteligencia aumentada y bien orientada, por supuesto que amplía la comprensión. Entonces, de allí que la responsabilidad está enfocado a diseñarse o a destinarse hacia esos cuatro factores o hacia esos cuatro pilares fundamentales de lo que son los regidos por la CNA. Queremos básicamente darte las gracias, estimada doctora Sisi, por tu elocuencia, por tu expertise, por compartir y generosamente tus conocimientos en esta tarde. Y obviamente despedirnos desde la reflexión final que tenemos que preparar nuestras instituciones para asumir estos desafíos que plantean el tránsito hacia una educación superior que está marcada por la calidad y que nos obliga a redefinir lo que enseñamos y también a transformar profundamente el cómo, el para qué y el desde qué enseñamos con coherencia los principios de sostenibilidad, equidad, desarrollo humano promovidos por la agenda global. Así que no me queda más que agradecerte, estimada doctora Sisi, y en ella también agradecer a todos quienes nos hemos reunido esta tarde, también a la Universidad Miguel de Cervantes por llevar a cabo este encuentro donde hablamos sobre el rediseñar la calidad educativa, trabajo colaborativo e inteligencia aumentada en la educación superior, el cual fue organizado por el Departamento de Vinculación con el Medio de nuestra universidad, la DPI, Departamento de Investigación e Innovación de la Universidad Miguel de Cervantes, el Centro de Estudio de Educación CESE, el Magíster en Administración de Empresas de nuestra universidad y también la licenciatura en Educación de la Universidad Miguel de Cervantes. Queremos agradecer entonces principalmente a la doctora Sisi por su tiempo, por la generosidad de acompañarnos a compartir sus conocimientos y dejar también invitados a todos quienes sigan participando en todos estos eventos que hace nuestra universidad, que apuntan exclusivamente a reflexionar sobre la importancia de la educación y también los desafíos que implica para todos quienes trabajamos en este aspecto tan importante para el desarrollo de nuestro país y del mundo. Así que muchas gracias a nuestros más de 100 participantes de todo el mundo. Habían personas desde Portugal, Venezuela, Argentina y de todos lados quienes nos acompañaron en esta tarde. Así que muchas gracias, doctora Sisi, muchas gracias, doctora Carmen, muchas gracias a todos quienes participaron y nos reencontramos próximamente en otro encuentro. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, gracias a ustedes por la invitación y por supuesto en virtud de estos lineamientos acerca de lo que son las comunidades de conocimiento, desde la Universidad Arturo Prat estamos aprestos y dispuestos a en este trabajo colaborativo de fortalecer la calidad educativa. Muchísimas gracias.